Bogotá, como capital de Colombia, es el epicentro donde existe la mayor parte de la actividad económica del país, pues cuenta con una población de más de 8 millones de habitantes, correspondientes a casi el 20% de la población del territorio. Esto la conforma como una central multicultural con poblaciones de diversos lugares. Desde su fundación, Bogotá se desarrolló entre los ríos San Francisco y San Agustín, siendo un núcleo compacto durante la mayor parte de su existencia, en donde sus límites estaban definidos por grandes parcelas. Estas albergaron en su mayoría a una población de clase alta, quienes convivían en conjunto con sus sirvientes y trabajadores. Es por esto que ellos no tenían un espacio fijo propio para dormir, relajarse o desarrollar una familia independiente. Conforme la ciudad ha ido creciendo, en sus periferias se han desarrollado diferentes asentamientos obreros e informales. Por ejemplo, los barrios La Perseverancia y Las Cruces, que se ubicaron alrededor del centro para luego pasar a estar inmersos en la ciudad. Este tipo de asentamientos se ha conformado por poblaciones desplazadas y de bajos recursos, que han visto las periferias de la ciudad como un medio para lograr asentarse y crear sus propios hogares. En la actualidad, este tipo de asentamientos se puede ver fuertemente demarcados en los límites de la ciudad. Por ejemplo, en las zonas frente a los cerros, la franja oriental del río Bogotá y la zona sur de la capital, formando una gran C que rodea la parte más consolidada de la ciudad, en donde se desarrollan los establecimientos de un estrato mayor y se ubican las élites que controlan el territorio. Estos asentamientos informales se ubican en estos puntos por las necesidades que se han venido desarrollando de diferentes formas. En primer lugar, cuando un urbanizador pirata se apropia de un terreno, lo divide en diferentes lotes para venderlo de forma ilegal. Por otra parte, también podemos ver situaciones donde las personas que llegan a buscar algún lugar donde vivir, llegan a un terreno invadiéndolo para consolidarse y formar un hogar. En ambos casos, se da la autoconstrucción, que suele ser poco costosa y de baja altura, siendo una expresión mínima de lo que puede necesitar una familia. Esto contrasta fuertemente con la ciudad organizada y consolidada de los estratos más altos. Las diferentes relaciones que se han dado entre quienes controlan el territorio y los que se ven marginados a la hora de buscar un punto en donde consolidarse, se presentan bajo un choque de poder, empezando en que la fuerte consolidación de una ciudad formal no da cabida a la entrada de nuevas personas segregadas, por lo que moverse a la periferia bajo la marginalidad es una necesidad. Finalmente se puede ver en los momentos en los que la ciudad formal quiere crecer y necesita el terreno de la ciudad informal, obligando a una población a mantenerse en movimiento en búsqueda de su lugar propio. Este problema se alcanza a evidenciar en cierto grado en películas como La Estrategia del Caracol. Aunque esta imagen nos muestra una visión ficcional del problema que enfrentan estas personas, podemos observar este conflicto todos los días cuando nos movemos desde o hacia la universidad. Un claro ejemplo de esto es la historia del barrio de Los Olivos. Una interesante y dramática historia que comenzó a ser documentada por el periódico El Tiempo el 30 de julio del 2010. Poco a poco comenzó una lucha entre las personas que habitaban estos lugares y las inmobiliarias que deseaban los valiosos terrenos. Aunque se sabe de varias estrategias de poca ética utilizadas por los agentes inmobiliarios para intimidar a las personas, muchas personas persistieron en sus hogares y no cedieron ante el poder de estos inmobiliarios. Luego de muchos años de lucha, el 2 de julio del 2014, el alcalde de turno, Gustavo Petro, declaró la existencia de condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés social. Por esto, ordenó la expropiación de los terrenos de este barrio, lo que para muchos habitantes fue la pérdida de la guerra después de tantas batallas. Cuando David creyó vencer a Goliat, llegó a la máxima expresión del poder en disfraz de gobierno para arrebatar las tierras de los que aún persistían en sus hogares. Según el diario El Tiempo, estas personas pasaron de recibir ofertas de entre 4 y 5 millones de pesos el metro cuadrado a recibir en promedio 350.000 pesos por metro. Como este barrio, la historia se repite. Es muy difícil encontrar un caso donde se pueda tumbar la estructura piramidal donde el poder se concentra en unos pocos individuos que debido a su poder social o económico pueden tomar decisiones importantes con respecto a la tierra colombiana. Todos los días podemos ver los hogares de estas personas y teniendo en cuenta todo lo anterior,
¿Puedes imaginar cómo es la vida de estas personas? Actualmente, el pensamiento más frecuente de ellos, cuando se les consulta por sus hogares ilegales o sus construcciones sin papeles, siempre responden lo mismo, en una sola palabra: miedo. Es por esto que es importante comprender que la ciudad está compuesta de diferentes actores que conservan dinámicas diferentes. Esto evidencia que todo individuo tiene algo valioso que aportar, y como se menciona en el texto de Lucas Correa Montoya, la ciudad como lugar y posibilidad de todos los derechos humanos. Cada una de estas personas tiene derecho a la ciudad bajo 3 facetas importantes: el goce efectivo de lo que la ciudad ofrece, la participación colectiva en asuntos de la ciudad y el goce efectivo de los derechos para lograr una calidad de vida integral de todos sus habitantes.